Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por estar allí siempre con nosotros. @epoliticoscdn37, la cuenta de Twitter, @CatHernández, mi cuenta personal. Los muchachos también, por supuesto, pueden hablar de sus cuentas de Twitter para que la gente se anime y opine sobre lo que vamos a comentar esta noche. Hay crisis moral en República Dominicana. Claro, porque ayer hablamos de la perspectiva de la delincuencia, de la violencia, pero también las reacciones que se dieron a través de las redes sociales. Ese polémico y detestable tuit del ex juez John Giuliani del Tribunal Superior Electoral, que después se disculpó, sí, pero, y bueno, me parece que está bien. Dijo que se malinterpretó. Pero yo no creo que se haya malinterpretado. Ahí quedó muy claro. Eso no se hace. Ser el único que tenía una interpretación distinta a la de todo el pueblo dominicano era el propio Giuliani. Él mismo. Entonces, digo Diego. Exacto. Sí. Entonces, fíjense, desde ya, y ayer yo también hablaba de ese tema acá en el programa, se tejen muchas hipótesis. Y entiendo que la gente especule. Hay mucha especulación, sobre todo con un caso tan violento como este, en que las imágenes fueron dificilísimas, desgarradoras, sobre todo para la familia del abogado Junior Ramírez. La pregunta es si hay una crisis moral en el país. Crisis moral en los que llevaron a cabo este delito, de la forma en la que lo cometieron, también en la reacción de la gente. ¿Qué creen? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de que en República Dominicana estos casos no son completamente aislados. República Dominicana tiene una tasa de muertes violentas de 23 por cada 100.000. Esto obviamente no es de las más altas de la región porque tenemos el Triángulo Norte de Centroamérica, pero sí se coloca entre los 10 países de la región con mayor tasa, siendo efectivamente el número 10. Entonces es un país que se ha vuelto muy violento cuando comparamos que en el año 1996 tenía 7 muertes violentas por cada 100.000, pero el auge de lo que es el narcotráfico, el narcomenudeo y el microtráfico a partir del año 2003 ha aumentado esta tasa al punto de que hoy en día República Dominicana tiene esta situación de violencia rampante. ¿Y qué pasa? Entonces vemos que muchas veces estas imágenes desgarradoras terminan siendo compartidas no solamente en las redes sociales, porque quizá ahí uno no puede regularlo de tal manera, pero en ocasiones también en los propios medios de comunicación masiva, medios tradicionales que se suponen juegan un rol importante en lo que sería el respeto a la privacidad, el respeto a incluso el luto de los familiares, porque imagínense ustedes televidentes que un familiar esté desaparecido y usted sintoniza en un canal y lo que ve a esta persona ensangrentado y amarrado de blogs, eso obviamente envía un mensaje de violencia y que contribuye a lo que es ya la pérdida de pudor en este sentido. Entonces yo no creo que República Dominicana haya tocado fondo, pero efectivamente tenemos que poner todos de nuestra parte para evitar glorificar la violencia. Glorificar no se hace únicamente cuando estamos aplaudiéndola, porque yo no creo que nadie la aplauda de por sí, por lo menos no esta violencia tan desgarradora, pero cuando se presenta de tal manera como tan cotidiano y cuando vemos esas imágenes que no deberían estar en los medios, entonces ya eso de alguna manera u otra quita la sensibilidad de la gente y se vuelve ya normal, algo que no debe ser. Esas son conductas antisociales, anti la paz en todo sentido, y por eso yo sí creo que tenemos que hacer todos de nuestra parte para combatir esto, de modo que no se vuelva algo que las próximas generaciones vayan a replicar y que las próximas generaciones cuando lo repliquen sea incluso mucho peor de lo que estamos viendo ahora. Es bastante lamentable lo que estamos viviendo como sociedad, y acogiéndonos siempre a la pregunta que nos guarda la producción, si es cierto que vivimos una gran crisis en la sociedad dominicana en términos morales y de valores. Yo estoy totalmente convencido que es así, y desde hace mucho tiempo. Yo pienso que lo que estamos viviendo ahora son los efectos de algo que ha venido creciendo constantemente en la sociedad dominicana, por una serie de factores elementales. En el caso de los que han venido a ser parámetros ahora, o a ser los referentes de éxito en la sociedad dominicana y posiblemente en el mundo, no son aquellos que anteriormente lo eran en aquellas épocas, o en la época quizás que vivieron nuestros padres y otras generaciones anteriores a las nuestras. Hoy en día lo que estamos viendo es mucha propaganda, mucha comunicación, mucha publicidad en el sentido de lograr las cosas de manera fácil y no ser consciente de que las cosas cuestan, que es difícil lograr a veces uno poder crecer y avanzar en la vida. Y lamentablemente todas esas distorsiones en cuanto a los valores se refiere que está viviendo la humanidad han afectado enormemente a nuestra población. En el caso de la República Dominicana,
venimos de una transición que el Estado dominicano, y en mi caso muy particular lo digo porque en el caso de la educación básica, media, no vemos, digamos, esa apertura hacia seguir formando a los jóvenes en cuanto a moral y cívica, que antes era una materia de mucha importancia. Obligatoria. Era obligatoria. Tenía el mismo horario que matemática, que cualquiera, lenguaje, cualquier materia. Exactamente, una materia sumamente importante y que se le fue dando de lado, si ustedes ven, en la, digamos, en la formación académica de la República Dominicana. Y así podemos ver también cómo las familias dominicanas también se han ido distorsionando. Cuando yo vi, en el caso de estas imágenes tan lamentables, y veía que la gente la publicaba exigiendo justicia, yo decía, sí, pero para exigir justicia no hay por qué publicar esas imágenes. ¿En qué contribuye a la sociedad dominicana usted fomentar ese tipo de imágenes para exigir justicia? Si usted va a exigir justicia, simple y llanamente dígalo, denúncielo. Usted no tiene que subir esa imagen tan desagradable, no solamente para sus familiares, sino también para la sociedad en sentido general. Muchos jóvenes que tienen 13, 14 años que usan Facebook se llegaron a topar posiblemente con esa imagen. Entonces estamos creando una sociedad donde, ya lo vimos con el caso de Emily, ustedes recuerdan, recientemente lo estamos viendo con esta situación, y siempre que hay un hecho lamentable, criminal, horroroso, como ha sido este hecho, siempre vemos que esas imágenes andan por doquier en las redes sociales. Entonces, ¿en qué contribuye eso a la sociedad dominicana? Por eso yo hago un llamado a la reflexión de todos ustedes, los amigos televidentes que nos están viendo, a que creemos una sociedad distinta, a que promovamos las cosas positivas y que no solo lo negativo tenga un impacto tan importante como el que acabamos de ver. Porque ¿por qué no podemos promover también las cosas positivas, que muchas veces son bastantes, pero lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que es motivada por el morbo, y por ese camino no llevamos nada para poder avanzar como República Dominicana? Es así. Ese tipo de imágenes prácticamente es como asesinar 2 veces a esa persona. Y lo lamentable es que poco a poco la gente va perdiendo el miedo de ver eso. La gente lo que le interesa es prácticamente tener la primicia. Ya la persona con el celular es el principal reportero que tenemos en el país, pero tenemos que tener mucho cuidado con ese contenido, porque lamentablemente son seres humanos que tienen familiares, y eso demuestra una vez más la pérdida de valores que hay en la República Dominicana. De acuerdo totalmente con el amigo Jean Luis, hay que volver a restablecer lo que es la moral y cívica, y no tan solo la moral y cívica, sino también promover la cultura, pero la cultura de manera sana. Creo que uno de los errores que se cometió en el Estado Dominicano fue separar al Ministerio de Cultura del Ministerio de Educación. Anteriormente el Ministerio de Educación era Ministerio de Educación y Bellas Artes y Cultos, ¿no? Entonces lo separaron, y automáticamente el único vínculo que tiene el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura es que los estudiantes vayan a una feria del libro una vez al año, que muchas veces no es una feria del libro, sino una feria de la papita y del refresco. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a promover los valores. La República Dominicana debe de ser ese país de la sonrisa, ese país alegre, donde todos los ciudadanos, uno con otro, nos respetábamos, uno con otro nos ayudábamos, uno con otro, si usted veía a alguien que estaba quedado con una goma ponchada en una acera, usted se detenía y usted lo ayudaba, porque usted sabía que esa persona realmente necesitaba una asistencia de usted. Ya prácticamente uno no puede hacer eso, porque todos vivimos hasta cuidándonos de nuestra sombra. Algo que a mí también, que siempre lo expreso, que a mí muchas veces me causa vergüenza como dominicano, es que a veces, por ejemplo, voy caminando en la calle y escucho un motor, pero cuando volteo, lo que veo es un dominicano que está trabajando. Entonces, me siento vergüenza porque estoy sintiendo miedo, cuando no debe de ser así, porque es una persona que está trabajando, buscándose su moro, quién sabe desde qué hora. Así que nosotros tenemos que comenzar a restablecer la confianza de unos con los otros, de restablecer aquellos valores que nos dieron inicio como patria, y retomar aquel sueño de Juan Pablo Duarte de tener una República Dominicana libre, próspera, y donde todos los dominicanos echemos para adelante. Yo estoy muy preocupado con la situación que vive la República Dominicana. Y cuando digo que estoy muy preocupado, lo digo
porque vivo en la República Dominicana, mis hijas viven en la República Dominicana y no pienso vivir fuera de la República Dominicana. Y es muy triste cuando tú tienes que vivir en un país en el que tú no tienes la posibilidad de vivir felizmente, de poder andar sin miedo, de poder disfrutar, de poder vivir en condiciones de dignidad sin miedo. Y yo creo que es importante que hagamos una reflexión profunda de cuál es la sociedad que estamos construyendo. ¿Cuál es la sociedad que estamos construyendo? Una sociedad donde la persona vale por lo que tiene, no por lo que es. Tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Una sociedad que se encamina más al individualismo que al colectivismo. Una sociedad donde la clase política, en vez de ser un modelo a seguir como debería ser, se convierte en un modelo de rechazo ante la sociedad, porque la sociedad ve lo que está pasando. O sea, tenemos políticos que van a sus comunidades y en vez de desde la participación política ayudar a mejorar las comunidades, lo que van es a enrostrar en las comunidades sus riquezas. Pero también vemos los modelos a seguir de personas que se hacen de dinero basado en el narcotráfico sobre todo, y entonces van a las comunidades a dar a conocer esas riquezas que tienen, pero producto de dónde vienen esas riquezas. También este modelo que hemos construido en el cual se fomenta más la sociedad del consumo, o sea, tú vales por el celular que tienes, tú eres una persona que ha logrado éxito dependiendo del vehículo que tengas o dependiendo la cantidad de dinero que tengas en el banco, pues entonces arroja a la sociedad ese anhelo, esa ambición que parece que no tiene un tope de acumular riquezas, cuando hay otras cosas en la vida que podemos disfrutar que no necesariamente es tener riqueza. Hay riqueza espiritual, hay riqueza en la vivencia, desde la vivencia de lo natural, hay muchísimas otras cosas que podemos disfrutar, pero hay un enfoque muy dirigido hacia el tema de la apariencia, más que la esencia, la apariencia. Y creo que es un aspecto importante que tenemos que ver la sociedad completa y nosotros como políticos. Pero también cómo la sociedad dominicana, y es lamentable, y Pacheco lo dice, ha caído en una paranoia. O sea, la gente va en las calles, escucha un motor y inmediatamente se espanta. Sí, o si te vas a montar en un vehículo público, tienes que ver exactamente, hacer un análisis profundo, casi de los perfiles de las personas que abordan el vehículo, para saber si te va a pasar o no te va a pasar algo. ¿Cuántos casos de muchachas asesinadas en los últimos meses? Diocairi, Emily, Jenny Fernández, muchos de estos casos impunes, otros casos incluso con crímenes dentro de las mismas familias. También estamos en una sociedad donde el Estado ha sido también autor de muchos crímenes contra la sociedad y contra personas que han sido luchadores por el bienestar. Entonces es una sociedad que estamos construyendo, que tenemos que hacer un gran esfuerzo para recuperarla. Y claro, la parte moral es importante y la ética como problematización de ese aspecto moral también es elemental. Ahora bien, la parte política, y le llamo a nosotros, esta población joven que está aquí de políticos, tenemos que hacer profundas transformaciones políticas. Yo creo que es muy insuficiente o casi nula la acción política que se está haciendo desde el gobierno dominicano para enfrentar los casos de violencia y los casos de inseguridad. Sí, pero vamos a decir, el Estado es la manera que tenemos, ¿verdad? Y ahí están los recursos públicos y la forma para hacer políticas públicas. Porque la violencia se desató fuertemente en el año 2013. Claro, pero lo que quiero plantear, no quiero decir que sea de un partido. Lo que estoy diciendo, los gobiernos que hemos tenido no han sido efectivos en desarrollar políticas públicas para frenar la violencia. Entonces creo que hay que discutir profundamente. Vamos a hacerlo en orden, sí. Sí, creo que hay que discutir un profundo análisis para ver las políticas que tenemos que definir para poner un stop, ponerle un freno a esta situación que no se aguanta más. Sí, bueno, una cosa, porque ustedes todos han hablado del tema miedo. Yo también lo mencionaba cuando vemos la encuesta del Latino Barómetro. República Dominicana salía como el tercer país de América Latina con mayor miedo de su ciudadanía, a pesar de no ser el que tiene más violencia. Que no tiene mayor victimización. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque República Dominicana, independientemente de que no es quien tiene la tasa mayor de violencia, es quien ha tenido la tasa más acelerada, porque pasamos de 7 homicidios por cada 100.000 en 1996 en el año 2017 a tener 23. Entonces la gente no ve únicamente lo que está pasando ahora, sino que ha visto que de un país pacífico, el más pacífico de América Latina, en 1996 nos hemos vuelto el 10º
sinónimo de mayor grado de violencia. Entonces, cuando ven esa metamorfosis de la sociedad, claro, entonces se tiene mayor miedo. Pero sobre lo que se hablaba, de lo que son las políticas públicas del gobierno, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, una gran deficiencia de los gobiernos, no únicamente de este, sino del anterior y el anterior a ese también, ha sido la desprotección de la frontera. Y no lo digo únicamente desde el punto de vista migratorio, sino que cuando tenemos a un Estado fallido compartiendo la isla, un Estado que es, digamos, terreno fértil del tráfico de armas y no se protege dicha frontera, entonces cuando los cárteles de la droga, tanto suramericana como norteamericanas, se apoderan de ese sector, y tenemos entonces aquí armas incluso de guerra en ocasiones que han sido decomisadas en República Dominicana, y lamentablemente hemos visto que en muchas ocasiones sectores dentro de lo que sería la Dirección General de Aduanas han sido cómplices. Entonces, obviamente, no es que estamos ligando específicamente quizá a este gobierno, a este mandatario o al anterior, pero el Estado ha fracasado en lo que es la protección de la ciudadanía, que ha visto cómo se transformó de ser un país pacífico a ser hoy en día uno donde el miedo reina entre todos, porque no se trata de un sector ni de una clase social, sino que República Dominicana completa, sin importar su género, sin importar su riqueza, corremos todos hoy en día el peligro, incluso saliendo de este canal, corremos el peligro de caer víctimas y de ser una parte de esa estadística lamentable, que no son números, son personas, dominicanos como usted y como nosotros, que pierden la vida cada año, alrededor de 1.800. Lo más grave de todo esto es que de manera muy particular yo no veo un freno a esta situación. ¿Por qué digo que no veo un freno? Yo, que soy una persona que comúnmente utilizo las redes sociales, Facebook tiene algo ahora que ustedes saben que recuerda cada año las publicaciones que uno va realizando. Yo debo decirte que mi recuerdo de ayer fue el asesinato de una joven en Bonao, Talía Rosario, me parece que era el nombre de ella, asesinada en el día de ayer, hace exactamente un año. Un día como ayer. Antes de ayer, el recuerdo que me daba el Facebook mío, que yo hacía una crítica, era sobre un feminicidio, una mujer que había sido asesinada. Pues entonces, uno ve esa secuencia y uno no se imagina, porque uno va olvidando. Posiblemente el año próximo me recuerde el caso de Emily, ahora Peguero, y estemos en un caso similar, porque es lo que yo he estado viendo a través de esos recordatorios de Facebook. Son recordatorios escalofriantes. Lamentablemente, porque yo siempre me hago eco, porque siempre he sido una persona que sufre el tema de los feminicidios. Pero Wellington denunció acá un caso y todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió. No se ha hecho nada todavía. De San Francisco. No, el caso de Jenny Fernández de San Cristóbal. Aquí lamentablemente. Es bueno que lo recordemos. Sí, claro, Jenny Fernández. Y dice alguna gente que ese caso no se ha resuelto porque hay sospecha de que dentro de la misma Policía Nacional fue que se cometió el hecho. Hay esa sospecha. Esa situación que estamos viviendo como sociedad dominicana es bastante lamentable, y uno, reitero, tiene temor de que estas cosas no vayan a cambiar. Ahora bien, también yo pienso que hay una parte que la sociedad debe jugar su rol, y los ciudadanos dominicanos debemos jugar nuestro propio rol, y es en lo que tiene que ver con fomentar que las cosas cambien y tener un espíritu más positivo, con interés de que la sociedad dominicana sea diferente, promover lo bueno, porque lamentablemente, reitero, y no me voy a cansar de decirlo, estamos viviendo en una sociedad que lo único que reproduce son las cosas negativas. Miren. Y estoy convencido que un país jamás en la vida puede avanzar por ese camino. Y hablando de cosas que avanzan y cosas que se estancan, yo quiero tocar el segundo tema de la noche, así sea brevemente. Voy a pedirle a los muchachos de la producción que me ayuden a colocar la segunda información que teníamos prevista para hoy. Y es el tema de la crisis en el sector, bueno, no voy a decir la crisis en el sector salud porque allá habría que colocar otros elementos, pero sí esta crisis entre el gremio médico, entre el Colegio Médico Dominicano y las autoridades del Servicio Nacional de Salud. A continuación vamos a ver un reporte que prepararon nuestros compañeros. Ahí está. El gobierno está dispuesto ahora, sin presión. Esta fue la respuesta de la ministra de Salud ante la condición del presidente del Colegio Médico de que solo dialogará si ella está presente. El día de la reunión, nosotros levantamos el paro y sin presión nos reunimos con ella. Y es que la ministra de Salud afirmó el gobierno ha cumplido los acuerdos firmados y a los residentes ya empezaron a pagarle. Que presente la lista de lo que no han cobrado y no ha presentado la lista. Dijo que la lista es la nómina, que son casi... Que mande la nómina. La nómina entera, ellos la tienen,
la nómina. Pero ustedes fueron allá a la rueda de prensa del Gautier y ustedes oyeron los médicos en coro diciéndole que no le han aumentado. La doctora Guzmán Marcelino coincidió con el director del Servicio Nacional de Salud en que estas huelgas son políticas. Primera vez en la historia del gremio médico que un presidente sale en la plancha. Su foto. El próximo paro del Colegio Médico será la semana que viene, esta vez por 72 horas, los días martes, miércoles y jueves. Shaira Castillo, NCDN. Rápidamente colocamos la pregunta que tenemos para debate. ¿Debe el gobierno llegar a un acuerdo con los médicos para evitar que sigan los paros en los hospitales? Recuerden que para la semana que viene está previsto un paro de 3 días. Ya esta semana se cumplió de 48 horas. ¿Qué creen? Sí, bueno, recuerdo que aquí mismo debatimos hace varias semanas cuando el huracán María, el tema de que querían hacer una huelga prácticamente en víspera de este fenómeno atmosférico. Que la hicieron. Que la hicieron hasta las 2 de la tarde. El Colegio Médico tiene prácticamente más de 100 años. Es el colegio y el gremio más viejo de la República Dominicana, o uno de los más viejos. Entonces, lamentablemente, ese tipo de lucha que está llevando a cabo el presidente no dan ningún tipo de resultado. Yo creo que el Colegio Médico debe de sentarse cuanto antes a dialogar, pero dialogar de manera franca, porque lamentablemente es el mismo tipo de huelga, es el mismo personaje, y vemos que cada vez que se presenta el tema del presupuesto, en este caso el presupuesto del año 2018, automáticamente Waldo Ariel tiene una presencia bastante, cada vez que se habla de presupuesto, bastante fuerte en los medios de comunicación. Por igual, cada vez que se está hablando de los temas de las mesas estas de trabajo, por igual él lo hace. Entonces, creo que él debe de sincerizarse y debe de ¿Tú crees que es poco sincero? Sí, tiene que llegar a un diálogo cuanto antes, porque es que los que sufren son los más pobres de la República Dominicana. Pero le ha dicho que él está abierto al diálogo. La persona que tiene recursos no va a los hospitales públicos. Entonces, lamentablemente, a él se le van a pegar, si Dios, ojalá y Dios no lo quiera, se le van a pegar fallecidos y otro tipo de problemas. Como de por sí ya tenemos muchos en nuestro sistema, tomando en cuenta las deficiencias del sector salud. Lamentablemente, yo me voy y me inclino un poco hacia esa tesis, y fui un crítico y puse muchos tweets y a través de las redes sociales critiqué aquel llamado a paro que convocó el Colegio Médico Dominicano muy cerca del huracán María. O huracán, fue en el Irma, me parece. En María. Fue María. En el huracán María fui un crítico constante porque entendía que era una irresponsabilidad en el momento. Ahora bien, siempre he sido un defensor y creo que se hace necesario que el gobierno dominicano revise las políticas públicas enfocadas al tema de la salud. Lamentablemente, podemos ver la deficiencia que tenemos en cuanto a los hospitales, la deficiencia que tenemos en cuanto a los propios galenos, a los propios médicos dominicanos, que lamentablemente no devengan un salario justo, aún siendo personas con una gran capacidad en la mayoría de los casos. Entonces yo entiendo que el gobierno dominicano debe de sentarse con franqueza con los médicos dominicanos, con el Colegio Médico Dominicano y llegar a algún tipo de entendimiento. Eso es fundamental, no solamente por las condiciones de los médicos, que yo abogo porque el Colegio Médico Dominicano se enfoque enormemente en las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud y específicamente las deficiencias que tenemos con los hospitales, que evaluando el presupuesto del año 2018 y ya en el caso de nuestra provincia estamos viendo que ese hospital, en el caso del Teófilo Hernández del Ceibo, que se prometió que iba a estar listo en el 2015, ya en el año 2018 tampoco se va a terminar porque no se le están asignando los fondos necesarios para que se termine, y me imagino que la misma suerte que no la hemos podido ver con lujo de detalle la están corriendo los demás hospitales públicos del país. Ya, Luis, pero claro, una pregunta, ¿por qué cada vez que se acercan las elecciones del Colegio Médico se incrementa la huelga? No es cada vez, porque por ejemplo, Waldo Ariel Suero ha estado a la cabeza del Colegio Médico Dominicano en 7 ocasiones en varios años, y no se trata únicamente de las elecciones del Colegio Médico, sino que durante toda su incumbencia se incrementa. Es un mecanismo de mantenerse. Pero seguimos teniendo un sector médico sean deficiente. Políticas o no sean políticas, la realidad es que tenemos una gran deficiencia del sistema. Hay que atacar la deficiencia, pero no es el tema que se vea salarial únicamente. Pero una pregunta para todos. Ese ha sido el problema. Una pregunta para todos, de sí o no. ¿República Dominicana tiene una crisis en el sector salud, sí o no? Totalmente, enorme. Totalmente. Entonces, mira, yo creo que una de las grandes debilidades del sistema de salud dominicano es que no ha puesto al ciudadano como sujeto del servicio de salud.
sino que los sujetos del servicio de salud se han quedado concentrados entre los funcionarios y también el personal médico. Hay que poner al ciudadano como sujeto del servicio de salud para que éste tenga mejor atención, tenga mejor calidad y calidez al momento de que el ciudadano reciba el servicio. Ahora bien, es indudable que la República Dominicana vive en estos momentos una de sus peores crisis en cuanto a servicio de atención, tanto desde el ámbito de la atención primaria como también de la atención media a través de los hospitales. O sea, la falta de medicamentos, la mala calidad de la infraestructura, la mala calidad de la atención, o sea, todo esto hay que ponerle un pare. Y la sociedad dominicana, es una de las cosas que más exige en este momento es tener atención de salud digna, por lo menos. No solamente es el caso del Ceibo, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, San Cristóbal. Los hospitales están descalabrados y no se nota desde el gobierno una intención de que eso mejore realmente. Entonces, es digno, yo creo, también de los médicos exigir cada vez más mejor calidad de vida y mejor vamos a decir, más inversión en el ámbito de la salud. Y creo que Altagracia Guzmán Marcelino, a quien le tengo mucho aprecio y valoro también sus grandes conocimientos en materia de salud, decía en su intervención que sin presión. No, Altagracia, tiene que ser con presión. Porque una de las cosas demostradas en la República Dominicana es que si no se presiona, no se resuelve. Entonces tiene que ser con presión y en ese sentido apoyamos también el Colegio Médico Dominicano para que presione y que se cumplan los acuerdos que hace poco se arribaron. Bueno, lo que pasa es que acá, en este caso, perdón, Yatzel, resulta que lo que yo veo en muchas ocasiones con el tema del colegio médico es que unos se acusan mutuamente. Si el gobierno, y lo digo con toda responsabilidad, tiene con qué demostrar que no está el gobierno incumpliendo con los acuerdos, debe poner al frente comunicacionalmente y asumirlo con esa entereza en jaque a los representantes del colegio médico. Claro. Porque es una gran irresponsabilidad que si esos acuerdos se están cumpliendo, ellos aún decidan llevar adelante un proceso tan grave como es una huelga o un paro médico que, como sabemos, daña a los que menos tienen, a los que realmente necesitan atención. Entonces, yo lo que creo es que independientemente de quién tenga la razón, deben ser comunicacionalmente efectivos para que la misma ciudadanía, todos, acompañemos la lucha de la verdad. Es lo que yo creo que debe pasar. La lucha por una mejor salud, que es lo que queremos todos. Claro. Sí, porque por ejemplo hablaba la doctora Guzmán Marcelino que ella no quiere dialogar bajo presión. Y yo le pregunto a usted, doctora, ¿quiere más presión que la cantidad de dominicanos que pierden la vida constantemente en nuestros hospitales públicos? ¿Quiere usted más presión que la cantidad de personas de escasos recursos que llegan a los hospitales para encontrar que no tienen ni siquiera los insumos mínimos para darle atención? Entonces yo creo que efectivamente no se trata de la presión que pueda hacer el colegio médico, sino de la presión que tenemos todos como dominicanos cuando vemos a nuestros compatriotas en esa situación. Y por ejemplo, se ha hablado de lo que sería una política efectiva de comunicación, de que se sepa si se están cumpliendo los acuerdos o no. Claro, el gobierno, si considera que está cumpliendo sus acuerdos, tiene que salir a los medios y tiene que explicarlo eso de una manera que la ciudadanía lo dijera, pero esa ciudadanía es la misma que va a nuestros hospitales públicos e encuentra una situación paupérrima que pone en peligro sus propias vidas, porque incluso no se trata quizá todavía 100% de quienes son de escasos recursos, sino como hemos visto en ocasiones de personas quizá un tanto más pudientes, pero que por razones del destino se encuentran en un accidente cercano a lo que son estas comunidades rurales y cuando llegan a esas clínicas, a esos hospitales, terminan perdiendo la vida porque no había manera alguna ni siquiera de recibirlos en cama, no había manera de tratarlos. Entonces somos todos los que corremos peligros, claro, en distintas maneras, pero la realidad es que yo, a pesar de que no apoyo estas huelgas, tengo que entender la situación, que no se trata únicamente de la remuneración que puedan servir los médicos, sino de la atención que puedan recibir los propios ciudadanos dominicanos que hoy en día tienen uno de los peores sectores de salud en toda la región, porque no nos podemos comparar únicamente con el vecino colapsado, Haití, que obviamente tiene una situación peor que la nuestra, pero comparemos entonces los números de personas que mueren en República Dominicana. Ustedes saben que a mí a veces me extraña que si tenemos uno de los peores sistemas de salud de la región, no ver a la ciudadanía protestando en pie todos los días por ese sistema de salud ineficiente. Porque no hay conciencia. No hay conciencia. Pero, ¿y ustedes no piensan que los partidos tienen un rol importante allí? Porque no entiendo yo que dentro de este sistema, donde los más perjudicados son los que menos tienen, no deben ser solamente
los representantes del gremio médico los que lleven adelante esta lucha de que el sistema de salud tiene Al serios parecer problemas. eso no da votos. Y Catherine, lamentablemente Sí, los pero- partidos políticos... pero la gente Catherine, tiene una pero mira, lo que yo diría, Al contrario, lo que la hay los protesta- partidos sí, pero mira, de los gremios, las protestas no están repartiendo quizás recetas. organizadas, que es lo que falta. Pero si tú Eso- quieres ver eso es lo que me protestas en el refiero. ámbito de salud, las emergencias de todos los hospitales Sí. son un espacio Claro, natural de el protesta. ministerio y el pero no ministerio están Pero no hay ese organizadas. empoderamiento. Sí, no, falta organizar Tan el nivel de protesta, eso es lo que te digo. significativo Pero si tú como vas la a todos lucha los que hospitales, vemos. eso es Eso está increíble. claro, eso Son está niveles de protesta altísimos. Ahora, una pequeña Tanto que pregunta. llegan a los puños a veces. Una pequeña pregunta, ¿el Ministerio de Obras Públicas tiene que ver con salud? Bueno, Entonces, ellos hacen operativos médicos Entonces ahora. yo digo, si el Ministerio de Obras Públicas, como otros, tienen dinero Las para hacer esos carreteras operativos y los médicos, caminos ¿por qué no vecinales, dedicar es un esos desastre en todo recursos el país. a salud Y el pública? Ministerio de Salud trabajar en la prevención, orientar a la ciudadanía, que hay muchas cosas y muchas enfermedades que se pueden evitar Y con suplir orientación. las cosas No solo básicas. es construir y gasitas, no. Pero no. efectivamente, ¿por qué Mira, todos no, esos- a la ciudadanía. pero ¿por qué tantos recursos para Ni siquiera atenciones médicas nebulizadores en a los instituciones que ese no es su rol? Es el modelo. que hay que Lo cambiar. hablamos cuando culmine el programa, chicos. Les agradezco mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Félix Victorino, listo para el resumen final. Amigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente fin de semana todos, Igualmente, desde los Igualmente. reformistas, Ha cogido los... temprano. Ay, ay, ay. Feli, ¿ustedes le he cogido? No, no, Aguilucho, ¿verdad? Habla Escarlata. yo soy del Licey. Debí ser Petro Macorizano Tú deberías estrellista. ser de las estrellas. sí, Debí Tenemos ser, menos acciones pero ahí. desde que tengo uso de razón, las estrellas solo están en el Ah, sótano. entonces va con los ganadores entonces. Entonces, yo fui reformista en mi otra vida. La corbata lo dice, Feli. Ahora soy, no sé de quién soy. Soy de un lugar donde nadie es mejor ni peor, sino igual, no importa su ideal. Ajá. Un abrazo. Chao, Félix, Dale, bye. Feli. Bye, bye.